Muy buenos días, llega el fin de semana, llega el momento en el que vemos el fin de los mercados en esta semana en la que por fin se ha conseguido tener un respiro. Y hay que analizar qué hay detrás, no en lo estrictamente de gráficos, sino lo que en la economía va cambiando para que pueda o no cambiar también el espíritu, la manera en la que se acercan a los mercados los inversores. Los datos son evidentes, desde el mínimo que vivimos el pasado viernes se ha recuperado el mercado en el entorno del 9%, desde esta semana un 6% del SP500, hablando del SP500. El movimiento es de la mejor semana que se ha vivido desde 2020, la recuperación de casi todos los activos ha sido la mejor semana desde diciembre de este año. Digo casi todos los activos porque el dólar no ha tenido su mejor semana y tampoco lo han tenido las criptomonedas. No se les puede meter a todas en el mismo basket, ¿no? Aún así, el movimiento semanal ha sido destacado, pero hay que mirar qué hay detrás. Dejando un poco el análisis, ya vimos anoche con Gabriel Montalto parte del análisis, también con José Luis Cava durante todo este viernes, viendo cuáles eran los puntos clave de la recuperación, hay que mirar a qué hay en el sentimiento detrás, ¿no? El punto principal para los inversores ahora mismo está en entender cómo el dato de la inflación que vimos ayer empieza a reflejar que algo se está controlando ya la inflación por parte de la Fed, después de esa primera subida de tipos y de la perspectiva de 2 subidas de tipos más. A partir de ahí, si la inflación está controlada y vemos un deterioro cada vez mayor en las condiciones económicas, durante la semana hemos conocido como Li Keqiang decía que el Producto Interior Bruto de China intertrimestral peleará China para que no esté negativo. Hay un cierto riesgo evidente de que sea negativo. Hemos visto revisiones a la baja del crecimiento de China que le sitúan en el entorno del 3% frente al 5,5% estimado por el gobierno chino. Saben que está además esa renovación de candidato de Xi Jinping en China, y saben que hay elecciones, es así, de midterm en Estados Unidos, que se van a vivir justo en la parte final del año. A partir de ahí, todos los gráficos a principios de año ya nos enseñaban que el midterm iba a ser una clave fundamental. Inflación. ¿Está un poco más controlada en Estados Unidos? Parece que sí. Tipos de interés. Fed. Está más controlado el medio plazo, 50 puntos de subida en la siguiente reunión, 50 puntos básicos de subida también en la siguiente reunión, y a partir de ahí, wait and see. Esperar, ver. Y si se ha deteriorado el mercado de trabajo y si se ha deteriorado el crecimiento económico, entonces la Fed ha dicho durante la semana en esas actas que conocimos de la Fed, en esas minutas, que tendrá flexibilidad. Eso sentó como un bálsamo al mercado cuando vio que sí que es verdad que había una hoja de ruta agresiva, que los tipos se iban a situar antes o después en ese 2,5, 2,75, 3, pero que habría flexibilidad. Es decir, si la economía no tiene la fuerza que se esperaba, los tipos de interés la Fed tiene previsto no ser tan hawkish. En la zona europea nos pasan problemas distintos. La afección de la energía sigue siendo enorme. Tenemos por otro lado lo que está sucediendo también en el entorno del crecimiento de las distintas economías. Vimos un gráfico durante la semana en el que Alemania se le veía a su economía que podía encadenar 3 trimestres estancado económicamente, no en negativo, pero en una situación de estancamiento con una inflación elevada, dando unos síntomas de esta inflación muy evidentes. A partir de ahí vimos también como Christine Lagarde en una tele alemana quedaba con cara de ¿qué me estás contando? Cuando le decía el presentador, el entrevistador, sobre si podía dormir por las noches después de ver ese balance sheet. Parece que ahora sí se empiezan a ver 2 realidades distintas. Ese movimiento rápido de la Reserva Federal está empezando a dar sus frutos. El movimiento más tardío del Banco Central Europeo debería dar sus frutos en breve, pero todavía no los ha dado. Por lo que los inversores y el mercado están mirando cómo hay 2 realidades, pero una tónica común, que es la mejora del escenario. Mejora del escenario a la espera de ver qué sucede con la guerra de Ucrania y qué sucede con China. El movimiento de Rusia, en el que pacta, acuerda, conversa, pónganle ustedes el adjetivo, con Italia y también con Austria,
para dejar en los mismos precios y tener un poco de status quo, de tranquilidad en las entregas, en el suministro de gas, ha servido el jueves y el viernes. Y ahora el punto fundamental, porque claro, ese movimiento de Putin, de Rusia, con Italia y con Austria, ha metido más presión a esa cumbre de líderes. Todo parece indicar, según fuentes comunitarias, que hay un principio de acuerdo con Hungría para que los oleoductos no entren en el sexto paquete, que sería algo como excluir a Hungría de ese sexto paquete, pero tener un marco común en el que poder llegar a un acuerdo. Todo parece indicar que hay bastante desazón por parte de bastantes países de la Unión Europea en el que ven el poco movimiento que está habiendo, sobre todo de von der Leyen, en el movimiento del sexto paquete para tener un poco de flexibilidad y aceptar todas las posturas. La cumbre de líderes va a ser clave. Si en la cumbre de líderes de esta próxima semana no se alcanza un acuerdo o una sensación de unidad, Europa va a salir mucho más dividida de la cumbre, aunque luego llegue a un acuerdo. Y Europa va a intentar, von der Leyen y los principales países van a intentar llegar a un mínimo de acuerdo que pueda salvar la cara, que pueda poner un poco de paz en ese entorno de negociaciones donde Hungría ha tensado mucho la cuerda y donde las conversaciones de Putin del jueves con Italia y del viernes con Hungría ponen también más presión alrededor de esa cumbre de líderes. Y hay dos países que han tenido una conversación con Putin en un entorno económico donde las sanciones todavía no entran, pero que se han acercado a la conversación con Vladimir Putin fuera del escenario comunitario, en el sentido de que no como una voz común, asegurándose suministro. Fíjense en el movimiento de Italia, reunión con Argelia para asegurarse ese suministro en el largo plazo, conversación telefónica con Rusia para asegurarse también que no hay problemas en el corto plazo. Hasta 2024 dice Italia que quiere mantener una dependencia alta del gas ruso. A partir de ahí quiere buscar una independencia alta del gas ruso. 100%, 90%, 80% será algo que se tenga que ver. Como ven, el escenario va cambiando, va moviéndose. La preocupación se va girando de Estados Unidos, donde es verdad que el crecimiento, esa revisión del crecimiento fue peor de lo que se esperaba durante la semana, pero tampoco fue una novedad muy grande. Y la gran pregunta sobre el crecimiento de Estados Unidos es el segundo trimestre ahora mismo. Pero las minutas de la Fed nos daban una visión muy optimista sobre cómo iba a ser. Llama la atención. Hay que esperar, hay que ver, pero ese movimiento de Estados Unidos se está moviendo a China, donde nadie pensaba en el primer trimestre que podía haber el riesgo de un decrecimiento de la economía china en el segundo trimestre. Li Keqiang lo puso encima de la mesa. Hay que ver el estancamiento económico de Europa, sobre todo de su locomotora, Alemania, en el que puede encadenar 3 trimestres prácticamente plano en el crecimiento económico. Y hay que ver en el resto de los mercados el precio del petróleo. El precio del petróleo puede ser la clave fundamental para entender o para encajar el resto de piezas que tenemos encima de la mesa. Se ha llegado otra vez a una especie de máximos en las últimas semanas, esos $117 del Brent europeo, y a partir de ahí, ¿qué va a suceder con el petróleo? El petróleo sí marca el capítulo de la inflación, sí marca el capítulo europeo, sí marca el capítulo de las relaciones europeas. Por el petróleo puede pasar todo a partir de las próximas semanas. De aquí a las próximas semanas, alrededor de ese precio del petróleo puede ir un mayor impacto en el crecimiento económico de Europa, que no está para mayores impactos, un mayor impacto de la inflación, que ya no está para más impactos de la inflación en Europa, una vez que todo parece indicar que el pico se ha alcanzado. Pero las reservas de Estados Unidos, se veía el otro día también como parte de las reservas nacionales, parte de las reservas estatales que tiene Estados Unidos estaban en mínimos de los últimos meses. Todo parece indicar que esas reservas, si se empiezan a agotar y si hay una presión compradora, piensen en un detalle. Estados Unidos quiere hasta otoño 60 millones de barriles de petróleo y China quiere 50 millones, 110 millones de barriles. Unos van a salir de Rusia, con lo que Rusia ya no va a tener una enorme presión para conseguir vender más. Si tiene 50 millones tranquilamente hasta otoño para colocarle a China, y el mercado también tiene 60 millones por otro lado para Estados Unidos. Con todo ese entorno, con toda esa fotografía alrededor del petróleo, el petróleo puede mirar hacia arriba. Tiene
comprometido, tiene encima de la mesa 110 millones de barriles entre las dos primeras potencias del mundo hasta otoño, y a partir de ahí, ¿qué puede pasar con el precio? Porque si las reservas van bajando, si Europa también está buscando de almacenar todo lo que puede empezar a subir un precio que se ha visto esta semana. Es una de las dudas. Vamos a ver cómo avanza. Fíjense en este par de gráficos que nos enseña un poco también cómo ha ido no solo la semana, sino dónde se han localizado los diferentes puntos de crecimiento, materias primas, SP500, es decir, renta variable, etcétera, en estos dos gráficos de Bloomberg, en el que en el primero se ve la potencia de la recuperación en la última semana, 6% del SP500 después de esas semanas de caídas muy importantes, y en este otro gráfico se ve muy bien dónde está el flujo, en los flows del dinero, el flujo del dinero, que verán ahí como en una parte importante estuvo yendo a materias primas, ahora la renta variable recupera parte de terreno. Vamos a ver cómo va avanzando la semana que viene. Vamos a ver si después de una semana en positivo que rompe las anteriores está la fuerza alcista. Vamos a ver las criptomonedas que no han conseguido tener el repunte que ha tenido el conjunto de la renta variable. Puede ser una buena semana también para las criptomonedas. Y vamos a ver el precio del petróleo. Y vamos a ver la cumbre europea. La cumbre de líderes europea va a ser clave para entender el escenario a medio plazo. Buen fin de semana y buen descanso.